Bienvenidos a su programa Dios nos crea y la ciencia se une. Un programa de terapia psicológica y consejería cristiana con invitados, panelistas, conferencistas y pastores. Todos juntos para explicar los problemas mentales desde el punto de vista de lo que dice Dios y lo que dice la ciencia. Con los pastores, doctora Juana Paulino Capellán y José Mauricio Leiva. Bienvenidos a su programa Dios nos crea y la ciencia se une. Aquí con ustedes la doctora y psicóloga Juana Paulino y el pastor José Mauricio Leiva. Vamos a estar aquí con ustedes compartiendo ciertos temas de interés acerca de enfermedades mentales, enfermedades afectivas, emocionales y también de comportamientos. Vamos a ver qué dice Dios al respecto y qué dice la ciencia. En el tema de hoy específicamente vamos a estar hablando de adicciones. Pero en sentido general vamos a ver de qué se trata nuestro programa. Vamos a ver qué dice ciertas informaciones acerca de ciertos trastornos desde el punto de vista de la ciencia y de la teología. Vamos a ver los puntos de vista de Dios. Vamos a ver de qué manera Dios trata las adicciones, de qué forma el Señor Jesucristo siempre quiso que la gente fuera libre. Y vamos a ver de qué manera Dios va a llegar un momento en que la ciencia se va a unir a Dios porque Dios creó todas las cosas. Porque en cierto punto, y el punto básico en el que queremos llegar es cómo ayudamos mejor a los seres humanos, cómo llegamos a tocar la parte fundamental de la recuperación de los pacientes, clientes, participantes, cualquier individuo que sea. Vamos a ver cómo es el mejor tratamiento, cómo se da una mejor recuperación. Y creo que la ciencia no está opuesta a Dios y Dios tampoco está opuesto a la ciencia. Yo creo que unidos estos dos ingredientes, el poder de Dios y la sabiduría de la ciencia, es cuando vamos a dar unos frutos donde vamos a ver los resultados esperados. En el tema de hoy específicamente vamos a estar viendo adicciones, básicamente en adicciones, no en el sentido general, pero específicamente lo que son las drogas y lo que es el alcohol. Vamos a ver qué dice la ciencia, vamos a ver qué dice Dios al respecto de las adicciones. También vamos a tener entrevistas y vamos a ver también casos reales. Específicamente la Biblia. Vamos a ver, vamos a empezar con Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de las adicciones? Bueno, mira, doctora, quiero hacer un comentario antes de entrar en esta parte de las adicciones. Porque la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 23, en la segunda parte de ese versículo, dice que hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día nosotros, como familiares de alguna persona que tiene alguna adicción o como miembros de una iglesia que conocemos a alguien que tiene alguna adicción, pues de inmediato está viniendo un juicio. Entonces estas personas, en lugar de ser ayudadas eficazmente, son olvidadas y son rechazadas. La iglesia debe de tener cuidado de no rechazar ese tipo de personas. La iglesia tiene que estar preparada en el conocimiento de la palabra para poder ayudar, y también la iglesia tiene que echar mano de ayuda profesional. Así es, así también como los profesionales tienen que echar mano, como dice el pastor, de la iglesia para ayudar a nuestros participantes, a nuestros clientes y pacientes. Yo como psicóloga que trabajo en salud mental, trabajo viendo pacientes, he descubierto que sin Dios los tratamientos psicológicos no dan el efecto que deberían de ser, y es llevar al paciente a una recuperación total de sus enfermedades. Lo que vamos a tratar de hacer en este programa es demostrarles a las personas que tienen alguna adicción, les queremos invitar, los queremos exhortar a que ustedes no crean que van a volver a recaer, porque en Cristo Jesús hay una solución. Los temas que vamos a hablar aquí son muy interesantes. ¿Por qué? Porque cada adicción tiene solución. Nosotros conocemos que mucha gente recae, doctora. Sí, así pero es por el desconocimiento de aquel Dios creador, aquel que nos formó,
Y en cuanto, vuelvo a repetir, en cuanto la ciencia se une a Dios, entonces es cuando tenemos un gran resultado, que sería dejar la adicción por completo. Así es, así es. Entonces, pues mire, doctora, ¿qué le parece si podemos hablar de lo que es el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículos 31 al 33? ¿Podríamos hablar de eso? Sí, claro que sí. Ok, mire, por ejemplo, vamos a hablar de una de las principales adicciones y de las cuales la gente tiene mayor consumo, que sería el alcohol. Ok, el libro de Proverbios dice: no mires al vino cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, dice. Mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Fíjense que uno de los principales problemas del alcoholismo es que destruye hogares, destruye familias. Sí, una copa de alcohol o una copa de cerveza puede ser muy sabrosa, pero el fin de ellas es supremamente destructivo. Cuando la persona entiende esta parte, yo creo que hay que entrar en una renovación de la mente. Así es, pero todo tiene un origen. ¿Desde dónde este ser humano empezó a usar las sustancias? Siempre tenemos que irnos al principio de todo. Estas personas con abuso de sustancias, dígase alcohol, dígase drogas, todos tienen un factor en común, un común denominador, y es experiencias que han sido dolorosas, experiencias que han sido traumáticas en su vida, y en la búsqueda de no sentir el dolor, de no sentir sufrimiento, de escapar de esa situación y de esos pensamientos agobiantes, entonces tratan de recurrir a ese medio de satisfacción y bienestar temporal, imaginario, ilusorio, que es el uso de sustancias. Y cuando me refiero a experiencias traumáticas, quiero decir experiencias que han sido dolorosas, y trauma se define como un hueco, viene de la palabra que significa dañar, herir, perforar. Es cuando algo te ha perforado tu interior. Esas experiencias traumáticas pudieron haber sido abandono, pudieron haber sido maltrato, tanto físico como emocional, verbal. Claro que sí, pudiéramos mencionar abuso sexual, pudiéramos decir negligencia. Todas estas experiencias, incluyendo el abandono, la soledad, pudieron haber marcado y fijado una herida en esta persona, por lo cual trata de escapar de su realidad y recurrir a las drogas, pensando que en las drogas está la solución, pastor. Muchas de estas personas evitan hablar de estos temas porque tienen vergüenza. Precisamente esto genera, las adicciones generan vergüenza. Y creo que hay algo que se le llama la negación del problema. Sí, así es. Cuando una persona niega el problema en el que está, no va a poder no se va a poder recuperar del 100%. Creo que en este tiempo tenemos que cuidarnos mucho. Cuando la persona siente vergüenza, jamás va a buscar ayuda. Y para esto es muy importante que la familia ayude, apoye y no tenga miedo en buscar la ayuda. Existe la ayuda profesional, que es del lado científico, y también existen ayudas profesionales, que son los pastores, consejeros, que son, créame a todos los que nos están viendo, que usted va a tener un éxito tremendo en apoyar a su familiar si está en algún problema de estos. La vergüenza evita que la gente se recupere. Así es, existen teorías psicológicas y también existen palabras de sabiduría que le encontramos en la Biblia, y las dos partes coinciden en un punto. Y así como también el pastor José Leiva y yo, su servidora, pudiéramos encontrarnos en un punto para dar el mejor servicio, para que el ser humano encuentre su estabilidad, porque no vinimos aquí a sufrir, vinimos a tener una vida próspera y en abundancia, una vida llena de paz, de gozo, de amor. En el versículo 35 del mismo libro de Proverbios encontramos lo siguiente. A ver si usted me dice la Escritura: y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Si usted ha pasado una experiencia dolorosa en su infancia y usted cree que eso no le ha dolido, que eso no lo ha sentido, sí le dolió, sí está ahí, y ese es su afán de escapar de eso que usted cree que no le dolió, que no lo ha trabajado, que no lo ha experimentado. Entonces cuando usted se levanta y se despierta, como dice aquí, usted vuelve
a buscar eso mismo. Y la misma teoría la encontramos del doctor Drew Pinsky, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Keck en South Carolina. Dice lo siguiente, pero vamos a ir a unos cortes y luego cuando volvamos vamos a ver qué dice este psiquiatra. Hace un momento estuvimos hablando sobre el origen por la cual un ser humano puede llegar a consumir sustancias. Una de las teorías por las cuales un ser humano pudiera llegar a usar sustancias, dígase alcohol o drogas, pudieran ser experiencias traumáticas de su infancia, de su pasado. Y una de las teorías más interesantes que he encontrado acerca de experiencias traumáticas la tiene el doctor Drew Pinsky, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Keck de South Carolina. Él dice que un ser humano que ha atravesado por situaciones o experiencias traumáticas en su infancia es una persona que de adulto va a querer otra vez repetir el trauma por condiciones que él no se le explica. Él dice, no sé por qué Dios nos creó de esa manera, pero él dice, usted ha pasado por un trauma, dígase negligencia, abandono, soledad, abuso físico, abuso sexual. En el momento de la adultez, usted va a acompañarse o va a escoger a una persona que le va a revivir el trauma, que le va a recordar el trauma, en una búsqueda de resolver un problema, un conflicto anterior no resuelto. No lo sabemos, pero vamos a seguir buscando explicaciones, el por qué el ser humano llega a consumir sustancias. Pero básicamente, más que origen, queremos encontrar soluciones. Más que origen, queremos encontrar curas, esperanzas. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de curación y de sanación para este tipo de personas, pastor? Creo que, número uno, las personas tienen que siempre tener fe, tienen que tener esperanza. Es difícil tener esperanza cuando no ponemos a Dios primero en todas las cosas. Muchas personas se ven involucradas tan fuerte en los problemas que se olvidan de orar, se olvidan de pedirle a Dios. Dios nos creó, Juanita. Así es. Dios nos creó. Por lo tanto, Dios está esperando con los brazos abiertos que nosotros nos acerquemos a Él. Hay muchas partes en la palabra, en la Biblia, que hablan de la esperanza que debemos de tener en Dios. Y si nosotros no nos acercamos a Él, nunca las vamos a encontrar. Siempre vamos a andar vagando en nuestros propios pensamientos y bueno, vamos a tener, el proceso va a ser más largo. Aunque fíjate que Dios no tiene procesos. El proceso en Dios es rápido, es pronto. El proceso lo realiza la gente con el tiempo en que se tarda en llevarlo a cabo. Dice la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis. Esto es muy importante porque en el comportamiento nosotros vamos a poder notar si algún familiar tiene alguna adicción o no. Por eso no podemos dejar que las adicciones entren en casa tan fácilmente. El libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 1, dice que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Dice aquí, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Muchas familias están permitiendo el día de hoy que durante la convivencia se tengan cerveza, vino, alcohol, y después vemos jovencitos
muy jóvenes cayendo en el alcoholismo. Pero si usted es una de estas personas que ha tenido la desdicha de tener en su hogar, en su casa, un pariente, un miembro de su familia que ha caído en el abuso de sustancias, vamos a explicarles o vamos a tener una entrevista con unos especialistas acerca de abuso de sustancias para que usted entienda cuáles son los indicios, cuáles son los síntomas, cuál es el comportamiento que le va a decir a usted cuando ese miembro de su familia está empezando a usar sustancias. Vamos a ver qué dice nuestro invitado del día de hoy. Las personas ven la adicción siempre relacionada con la droga, pero la realidad es que la adicción puede ser a diferentes cosas. Hay 6 áreas que comúnmente se relacionan con la adicción, que es el alcoholismo, la droga, adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción a la comida, entre otras adicciones. Pero la adicción básicamente yo la definiría como esa incapacidad de poder controlar el deseo de satisfacer cierta actitud o cierto comportamiento. Cuando puede empezar con una persona probando una sustancia o probando una actividad que le gusta y eventualmente el proceso sigue avanzando hasta que llega el momento que la persona pierde la capacidad de controlar el impulso y aún en defecto de querer hacerlo no puede controlarse y sigue con esa actividad. La adicción tiene 4 aspectos bien importantes dentro de la personalidad de las personas que me gustaría mencionar, uno de ellos es la inmadurez, problemas de autoestima, problemas de autovalía y también problemas para resolver conflictos. Estas características las podemos encontrar en las personas que sufren de la adicción o que tienen algún tipo de adicción. Específicamente en el caso de las adicciones a drogas, me pregunta sobre la recaída, ¿verdad? Y sí, se vislumbra dentro del proceso de recuperación la recaída como parte de ese proceso. Esto puede estar sucediendo por problemas económicos, problemas emocionales, cuando este paciente deja de continuar con su tratamiento, con su grupo de apoyo, con su medicación. Cantidad de factores se vislumbran dentro del proceso, pero la recaída no se ve como la pérdida de avance en el proceso de recuperación, sino que se ve como parte del proceso. Es como parte del aprendizaje que tiene esta persona dentro de su proceso y es un buen momento cuando tiene esta recaída, que se espera que pueda tenerla, para hacer ajustes en su proceso y reevaluar dónde está en su tratamiento y continuar hacia adelante. Cabe mencionar que la adicción, como la define la ciencia, es como una enfermedad crónica del cerebro incurable, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso en parte, pero claro, como creyente de Dios, creo que con la ayuda de Dios, pues hasta donde la medicina llega, Dios puede intervenir y podemos tener mejores resultados de los que se obtienen. Por eso es importante en este punto invitar a las personas a que podamos conciliar lo que es la ayuda médica con la ayuda espiritual. Las personas que vienen buscando ayuda, que tienen problemas de adicción a las drogas, tienen un gran vacío espiritual. Y por eso es importante tratar de conciliar esfuerzos en el área médica y también en el área espiritual. La idea de la cual usted propone y que yo estoy muy de acuerdo es que podamos unir esfuerzos y tanto utilizar recursos médicos como recursos espirituales para tener los resultados esperados en el proceso de recuperación de estas personas. Cuando me preguntan sobre las posibilidades de recuperación para estos pacientes, pues mi respuesta es que sí, las posibilidades son muy altas. Estos pacientes, aunque esta enfermedad es una enfermedad crónica del cerebro y según la medicina no tiene cura, en la experiencia trabajando con ellos sí hay posibilidades de sanidad, de recuperar la vida en todos los términos, de tener una vida en los términos de la vida social, emocional, espiritualmente. Claro, contando con un proceso de tratamiento que incluya la medicina y también el área espiritual. La recuperación es un proceso para toda la vida, no es un proceso que se pueda alcanzar en unos cuantos meses, sino que le va a conllevar tiempo a este paciente, a esta persona, y posiblemente tenga que continuar trabajando
su problemática de adicción el resto de la vida, pero con un apoyo familiar, un apoyo de la comunidad cristiana, un apoyo de la comunidad médica, seguro que podemos alcanzar un buen nivel de vida. Después de haber visto nuestro invitado del día de hoy, queremos nosotros dejarles saber, amigos, que el problema de las adicciones no solamente afecta a la persona quien abusa de ella, sino también arrastra con toda su familia, con sus finanzas, con su hogar, con su estabilidad, con sus emociones, arrastra con todo. Y para hablar más sobre eso y para verlo físicamente, vamos a ver el caso de Arcadio. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a verlo, es muy interesante, ya lo va usted a escuchar. Bueno, verdaderamente empecé a la edad de 12 años. Estudiaba y era un tiempo en que empezó pues la música a ponerse en moda, el baile, y pues me juntaba ¿verdad? con mis amistades a bailar y pues usaban marihuana, ¿verdad? Y por ahí fue que empecé. Cuando yo nací, pues ya mi papá tenía 60 años, mi mamá tenía 29, ¿verdad? Eran diferentes las edades. Pues mi papá siempre se dedicó a trabajar, mi mamá siempre estaba al cuidado de nosotros y pues verdaderamente yo pienso que mi mamá, aunque no tenía mucha educación escolar y a través, ¿verdad?, como ella fue criada, pues me criaba de una manera que a lo mejor yo no la cogía bien, porque pues me podía a veces gritar para que no tuviera yo peligro o me daba un par de golpes, ¿verdad?, pero lo hacía para cuidarme. A lo mejor en esa edad pues yo no lo podía recibir así. Verdaderamente pues para mí lo que me pasaba como no tenía, vamos a decir, ese apoyo de padres, pero no porque no estaban ahí, sino que pues mi papá siempre se dedicó a trabajar. A lo mejor yo pude necesitar pues que me llevara al parque, que me enseñara algún deporte o pues que compartiera conmigo, ¿verdad?, como hace un padre normal. Pero que en realidad no lo culpo, pero yo creo que pues eso me pudo haber faltado para poderme desarrollar bien en la vida. Mi mamá era la que me disciplinaba. Mi papá siempre fue un hombre recto, que él me decía las palabras y pues teníamos que respetarlo. Él era el que llevaba el sustento a mi casa. Y mi papá no me pegaba ni nada. Y siempre aprendí de él por la palabra, ¿me entiendes? Como él hablaba, pues era la autoridad. A lo mejor que no estuvieran de acuerdo conmigo, con las cosas que yo quería hacer, ¿me entiendes? O cómo yo manipulaba a veces las palabras para que me dieran lo que yo necesitaba y no me las daban, ¿me entiendes? Entonces, pues, en esos momentos, pues, recurría a irme de la casa, tomarlo como excusa, ¿verdad?, para usar sustancias. A lo mejor en el tipo de situaciones que pasé, pues, eso me hacía volver a recaer. Pero ya ahora puedo confiar en la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque como dice, ¿verdad?, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Y me pude recordar de esa palabra, ¿me entiendes? He tratado de buscar de Dios en varias ocasiones y siempre la palabra me ha funcionado. Pero siempre ha habido un tipo de, como algo que me ha llamado la atención y me ha hecho recaer. Puede ser en una dama, en algo que quiera tener, entonces Dios me bendice y uso la bendición, entonces me sirve de maldición, ¿me entiendes? Porque no sigo el plan que Dios quiere conmigo. Mi papá siempre fue una persona trabajadora. Si le pedíamos algo, él siempre nos lo daba, ¿me entiendes? Siempre se enfatizó en que en mi casa no faltara nada. Siempre hubiera pan, siempre hubiera pues, lo que hace falta para nutrirnos, para que vistiéramos. Él siempre estuvo ahí. Lo único, yo creo que eso fue lo que me hizo sentir un poco solo. Mi papá tiene 99 años, mi papá va a cumplir 100 años ya. Pues el Alzheimer pues, ya tocó a su vida, ¿verdad? Y pues a veces hablo con él, pero como rápido olvida, ¿me entiendes? Pero siempre me gusta oírlo. Y me siento alegre cuando lo oigo y sé que está bien. Si Dios no está en el asunto, pues el vacío se queda. Uno trata de llenarlo
pero no es siempre lleno, sino cuando Dios entra en el corazón de uno es que el vacío se llena. Yo quisiera que él no pasara lo mismo que yo pasé, que se sintiera solo, que yo pudiera echarlo hacia adelante. Cuando he estado fuera del uso de sustancias siempre sí, ¿me entiendes? Pero cuando está en el uso de sustancias, a lo mejor por no dañarlo, porque no me vea en condición, o a veces me bochornaba, ¿verdad? Porque estaba en el uso de sustancias y ni solo quiero, ¿entiendes? Hacerle daño con eso, aunque no esté yo usando sustancias, como que eso me hace abochornar, me avergüenza. Y también eso pues me crea un síntoma de tristeza, ¿me entiendes? Porque quiero estar con él y a la vez no quiero para no hacerle daño, ¿me entiendes? Entonces ahí me sentía como confundido, wow, quiero estar con él y no quiero, estoy en el uso de sustancias, no quiero usar la sustancia para estar con mi hijo, pero eso como que me tiende una trampa, me tenía como en un ciclo de que no puedes estar con tu hijo y quieres estar con tu hijo, ¿me entiendes? Pues mi hijo nunca me ha visto bajo sustancias, ¿me entiendes? Yo sé que él me quiere y me ama porque, ¿verdad? Compartimos y hablamos y pues la relación entre nosotros, pues, aunque solamente tiene 10 años, pero es bien abierta, ¿me entiendes? Le he tratado de explicar, ¿verdad?, cómo ha pasado mi vida, no siendo tan específico. Creo que debo esperar un poquito más a que él entienda cuándo es el tiempo que yo se lo pueda explicar bien. Yo creo que él piensa que yo soy un buen padre. Que quisiera estar conmigo, que quisiera jugar conmigo y que todo lo que yo le diga a él va a creer en mí. Yo creo que el que yo piense que no está conmigo me ayuda a fortalecerme, porque quiero estar con él, quiero compartir con él y quiero poder brindarle, ¿verdad?, las cosas que no pude hacer